Vamos a pasar ahora a la sección con Vanessa Molina, nuestra arquitecta de cabecera, para... Muy buenas, Vanessa. Buenos días, María. Para, atención, ver algunos ejemplos de edificios singulares, muy particulares y verdaderamente sorprendentes, porque la selección que has hecho es muy particular, ¿eh? No quiere decir que sean espectaculares por sus lujos, sino porque son un poco raritos, decírtelo. Un poco extraños y además, pero bueno, los he escogido porque tienen historias muy peculiares cada uno de ellos y merece la pena que los escuchéis. Bueno, si queréis empezar a pasarme las fotos, empezamos con el primero y os empiezo a contar. Vale, este es tremendo, vale. Esto es un hospital giratorio que se hizo en Francia en 1930 y tiene la peculiaridad de que actúa como si fuera un girasol. ¿Vale? Todos sabemos que el girasol va buscando el sol, pues este edificio es un edificio giratorio, es una torre de hormigón con una plataforma giratoria, ¿vale? Y entonces en esa plataforma se instalan lo que ellos denominaban cabinas de radiación. ¿Y cuál era el objetivo de acudir a este tipo de edificios, a este hospital? Pues quiero referenciar que a finales del siglo XIX aparece la fototerapia, que es una terapia que se realizaba con luz artificial, y por ese motivo fue realizado este hospital, para buscar la luz. Y bueno, aquí acudían pues todos los enfermos de tuberculosis, de raquitismo, e incluso gente que quería hacer desaparecer determinadas lesiones cutáneas y bueno, por esto este edificio, ¿no? Además es curioso, sí, la estructura que tiene, las fotografías. Parece una película de época de terror, he de decirte, sí, que también así da un poquito de... Sí, porque fijaros en esta imagen que parece así como terrorífica. Imaginaros la posición de la cama también inclinada, buscando el ángulo solar, y además, para potenciar todavía más, por si no era suficiente, la luz solar que entraba por esos ventanales de esta plataforma giratoria, que además ellos le ponían una lente que lo que hacía era amplificar esa radiación y orientarla hacia la zona de tu cuerpo que más necesitara el sol. Entonces, bueno, yo creo que esta gente, hay que también decir que todavía no existía o no había una historia clínica acerca del cáncer de piel, que tan peligroso es esta exposición al sol. Vemos en esa fotografía que había también como una instalación con arena que, bueno, que simulaba un poquito la playa, claro, donde los niños podían jugar y demás, ¿no? Claro, se trataba de un poco de distraer a estos pequeños para que ellos también, enfermitos, pues pudieran recibir esa luz. Y bueno, claro, todos sabemos que en 1930 y ahora es muy complicado sujetar a un niño en una cama todas las horas de luz solar, por lo cual los entretenían de esta manera en esas cabinas de radiación mientras recibían lo que para ellos era una vitamina fundamental. Y una curiosidad, en caso de que el motor se rompiera, dice la documentación que había un hombre que seguía haciendo girar manualmente el edificio. Claro, porque al final esa plataforma es un sistema de rótulas sencillo, y entonces, claro, en la época que se hizo esto, pues la motorización llegaba hasta cierto punto. Entonces cuenta la historia que cada 2 por 3 se rompía, entonces tenían un operario que hacía girar esas rótulas, porque era fundamental que esta plataforma girara, porque es que además el público que acudía a este hospital tenía que ser siempre gente con un poder adquisitivo muy elevado, porque esto era una terapia muy moderna para la época y no todo el mundo se la podía permitir, María. Increíble. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo de edificio singular, es, atención, una catedral de cartón. ¿Dónde está ubicada? Está en Nueva Zelanda y esta es más reciente, esta edificación es más reciente, se hizo en 2013 y también tiene su historia que habría que contar. Bueno, pues esto es una ciudad en Nueva Zelanda, que lo que ocurrió en 2011, 2 años antes de construir esta catedral, fue que hubo un terremoto terrorífico. Entonces este terremoto conllevó 200 muertos, arrasó con la mayoría de construcciones de esta ciudad. Y además lo que ocurrió es que ellos disfrutaban de una catedral neogótica preciosa de más de un siglo de antigüedad, y bueno, este terremoto acabó con ella. Entonces el gobernante de ese momento decidió que ellos no podían estar sin un emblema religioso tan importante, por lo cual encargó esta edificación con la premisa de que fuera muy rápida de construir y que además no le importaba que fuera temporal.
Bueno, temporal, estamos 2022 y todavía tenemos esta edificación ahí, ¿no? Pero bueno, como vemos aquí se ve muy claro, toda la estructura del edificio se basa en esa cubierta a dos aguas que lo que hace es apoyar al suelo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se sostiene todo esto siendo de cartón? Como lo que acabamos de ver en la anterior imagen, que eran tubos de cartón. Pues al final esta cubierta se sostiene mediante dos testeros, que estos dos testeros, uno da al altar, es el que apoya al altar, y el otro es el que apoya esta vidriera que vemos aquí, y el resto son todos esos palitos que vemos, componen una serie de pórticos de más de 21 metros de altura, imaginaros que tiene altura, y lo que son tubos de cartón revestidos de poliuretano y con un alma de madera laminada. Entonces, esto al final obtiene la resistencia con unos contenedores de acero en las bases, podemos ver aquí en los detalles constructivos, esos depósitos que vemos en la parte inferior, pero al final es una construcción que tú ves y que se sostiene en cartón, claro, reforzada, por supuesto. Claro, está reforzada, pero nunca imaginaría que una catedral así de estas dimensiones se pudiera hacer con un material como el cartón. Es verdaderamente resistente. Bueno, el cartón ya lo utilizamos incluso en mobiliario, porque claro, al final es un material más que bueno, evidentemente no lo vamos a poner. Las sillas y el atril y todo está realizado ya con... El mobiliario no, el mobiliario es de madera, pero toda la estructura, lo singular que tiene esta edificación es que toda la estructura se sostiene en cartón. Entonces, como digo, reforzada con acero, por supuesto, en cada uno de los extremos, pero todo lo demás son pórticos con esta altura gigante de 21 metros, o sea, es alucinante. Y bueno, el resultado a mí me parece muy atractivo, además, sí, desde luego, que es una construcción... es muy bonita. Sí. El que más me ha llamado la atención es el tercer edificio que vamos a ver ahora, los laboratorios Johnson Watts. No estaba muy contento con la ubicación y entonces decidió hacer un edificio totalmente cerrado. Bueno, esto no fue una decisión del cliente, estos laboratorios están en Estados Unidos, en Wisconsin, y es de 1935, muy importante datar el edificio, porque vemos una construcción con cierta singularidad, pero bueno, es que hay que pensar que el arquitecto lo pensó en 1935, hace mucho tiempo. Y, o sea, el interior, lo que es el diseño y el interiorismo, claro, es muy chulo, la verdad. Se ve muy chulo actualmente. Por fuera, la verdad es que me llama la atención que no haya ni una sola ventana. Bueno, pues esto te lo voy a contar porque esto también tiene su historia, María. ¿Qué ocurre aquí? Que llega pues, bueno, la familia Johnson, dueños de unos laboratorios muy importantes americanos, y el más joven de sus miembros, con 36 años, decide que hay que modernizar la imagen de la marca. Y entonces, ¿qué piensa? Pues llama a un arquitecto en ese momento de fama mundial, que era Wright, que hemos hablado en otras ocasiones de él, para nosotros un gran maestro de la arquitectura, y le encarga el proyecto. ¿Qué hace? Va con él a visitar, por favor, ven conmigo, que te voy a enseñar el lugar donde yo quiero emplazar mis laboratorios. Cuando le enseña el lugar a este arquitecto, el arquitecto dice que él no hace ahí estos laboratorios porque le parece totalmente erróneo el lugar y le propone hacerlo en un sitio, hacer un complejo urbanístico en una zona más natural, más verde, más alejada del núcleo urbano, pero Johnson, este señor, se empeña en que no, que su decisión está clara y que tenía que ser ahí. Entonces, bueno, en principio Wright lo que hace es desistir de este encargo, pero su mujer le recomienda, le aconseja que lo coja porque bueno, en ese momento Wright, aunque era un súper arquitecto de fama, como digo, mundial, no estaba pasando un buen momento económicamente, fue a la bancarrota varias veces porque bueno, él era un genio que estaba muy volcado en el tema de investigación y temas intelectuales, pero en ese momento no tenía muchos encargos en el estudio, entonces su mujer le convenció y le dijo, bueno, tenemos que comer y sería conveniente que cogieras el encargo. Bueno, entonces lo coge un poco a regañadientes y ¿qué dice? Pues lo que propone es un edificio. Como él no le gusta el entorno, no le gusta el emplazamiento, pues lo que hace es volcar todo este edificio hacia el interior, ¿vale? La torre que vemos ahí se hizo 10 años más tarde. En principio lo que se hizo fue todo este edificio horizontal, porque para él la línea del horizonte era prácticamente fundamental en sus objetivos de proyecto, puesto que conectaba siempre con el paisaje. Y bueno, aquí vemos, como decimos, María, pues el resultado. Lo que hizo fue un edificio volcado hacia el interior con una iluminación cenital, solamente recibe la iluminación por la parte superior y como resumen te digo, María, que
Finalmente, el propietario de los laboratorios felicitó al arquitecto porque consiguió un 25% más de rentabilidad en sus productos gracias a esta arquitectura, ¿no? Entonces quedó muy contento. Pues enhorabuena por esta selección que has hecho, porque la verdad es que son 3 edificios súper curiosos. Muchas gracias, Vanessa Molina.